Buenos días. Hoy en día la gente anhela lo verdadero. Estamos harta de lo falso, las mentiras. Tal vez has experimentado eso, que estás buscando algo en Amazon y tienes que buscar lo verdadero. Hay muchísimas cosas. ¿Cuál es lo verdadero, lo real? O podría ser que en Instagram o Facebook, lo que sea, que la gente muestra lo mejor. Pero ¿qué está pasando de verdad en su vida? O por inteligencia artificial vemos videos y fotos, y ¿eso es real? ¿O creado por una computadora? Queremos lo verdadero. También con el mecánico o contratista. ¿Él me está diciendo la verdad o está tratando de venderme algo? Queremos la verdad, lo verdadero. Dios también le encanta la verdad. Ama la verdad y odia las mentiras y la hipocresía. Vamos a ver una parábola que Jesús contó para mostrar eso. Vamos a leer de Mateo capítulo 21. ¿Qué les parece?, continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y dijo: Hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: Sí, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús dijo: Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios. Porque Juan el Bautista, vino a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí creyeron en él. Incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Esta es la palabra del Señor. Todo el mundo está impresionado por un hijo que dice a sus padres: Sí, papá. Sí, mamá. Sí, Señor. Al igual nos disgusta el hijo que dice: no quiero hacerlo. ¿Por qué Jesús contó esta parábola? Y si eres un padre, ¿cuál hijo quieres? Pues imagino que quieres un tercer hijo que igual dice: sí, papá, y también hace lo correcto. Pero entre los 2, ¿cuál es el mejor? Pues el hijo que de verdad hace lo que su padre pide. ¿Por qué Jesús contó esta parábola? Estaba hablando a los fariseos. Eso pasó el martes de la Semana Santa, solo unos días antes de su muerte. Estaba hablando con los fariseos porque ellos estaban cuestionándolo, pidiendo: ¿por qué tienes la autoridad de aclarar o quitar todo de los que vendían cosas en el templo? ¿Cómo tienes la autoridad de enseñar, Jesús? Y él contó esta parábola a los fariseos. ¿Por qué? Pues porque ellos eran como el segundo hijo. Los fariseos fueron los que dijeron: sí, Señor. Pero de verdad no estaban haciendo la voluntad de Dios. Y el primer hijo que al principio dice: no quiero, y se arrepienta y finalmente hace lo que su padre quiere, ese hijo es los recaudadores de impuestos y las prostitutas. Al mundo en el día de Jesús parecía muy bueno un fariseo, muy bueno los fariseos. Un buen ejemplo de cómo seguir a Dios. Daban ofrendas, pasaban mucho tiempo en el templo,
estudiaba y enseñaba la palabra de Dios a la gente. Los fariseos para la gente en el día de Jesús, un buen ejemplo. Pero Jesús podía ver sus motivos, su corazón, lo que estaba pasando de verdad. Podía ver a través de su hipocresía y sus mentiras. Jesús sabía que sí cumplían las leyes de Dios y predicaban la palabra de Dios, pero podía ver que lo hacían para recibir el respeto de la gente. Lo hacían para su título, su posición, no para servir a su Dios, no porque Dios es tan bueno, pero solo para recibir lo que querían. Fue falso. Y Jesús podía ver a través de su hipocresía. Por eso dijo a los fariseos: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios. Los pecadores peores están entrando en el reino de Dios delante de los fariseos. ¿Por qué? No porque su pecado no importó a Dios, pero ¿qué había pasado con esos recaudadores de impuestos y las prostitutas? ¿Qué había pasado? Ellos conocían a Jesús y a Juan, escuchaban la palabra de Dios sobre las buenas noticias de Dios. Escuchaban cuando Jesús los llamó a arrepentirse y se arrepintieron de su pecado. Por eso Jesús puede decir que aún estos pecadores, que sí pecaron mucho, están entrando en el reino de Dios. De verdad, estos fueron como el primer hijo. Al principio, cuando oyeron los mandamientos de Dios, dijeron: no quiero. Vivían en pecado. Las prostitutas tenían relaciones sexuales con personas con quien no estaban casados. Destruyeron matrimonios y la sociedad en su tiempo. Su pecado fue abierto y claro. Los recaudadores de impuestos mintieron, robaron de su propia gente. Sí, pecaron. ¿Pero qué pasó? La palabra de Dios obró en su corazón y se arrepintieron de su pecado. Y vamos a pasar por un momento para notar qué tan bonito es que hay perdón para ellos. Qué tan sorprendente es que personas así pueden entrar en el cielo y en el reino de Dios. Es sorprendente porque no es como pensamos en quién puede estar bien con Dios. Pensamos, Dios tiene sus reglas y los que cumplen sus reglas son los que Dios ama. Y los que no cumplen las reglas de Dios, sus leyes, Dios los odia. Pero Jesús vino a decir: nadie cumple las reglas. Nadie está bien con Dios por su propia justicia. Si piensas que Dios te ama porque eres una buena persona, porque has seguido sus leyes muy bien, no sabes la verdad. La verdad es que cada uno tiene sus pecados y cada uno necesita un Salvador. Y qué bueno que Jesús nos enseña que Él es un Salvador para el peor de lo peor. Porque eso significa que Él es un Salvador para ti y para mí. Lo que sean tus pecados públicos, malos, vergonzosos, Jesús vino por ti y para perdonar todos tus pecados. Eso no es la primera vez que Jesús enfatizó la importancia de saber que Él vino como Salvador para todos, para los malvados, para el peor. ¿Puedes recordar otra historia en que Jesús mostró que Él fue el Salvador de los pecadores? Tal vez una historia de un recaudador de impuestos, Zaqueo, ¿recuerdas? Que de toda la gente escogió a
a Zaqueo a cenar en su casa. Y al fin de la historia muestra cómo el evangelio puede cambiar la vida y la perspectiva de uno. O la historia del hombre que escribió esta historia de la vida de Jesús, Mateo. ¿Quién fue Mateo? Otro recaudador de impuestos. Y Jesús lo escogió para ser su discípulo. ¿Y qué pasó? La gente estaba en su casa, Jesús estaba cenando con ellos y la gente dijo, ¿por qué Jesús pasa tiempo con los recaudadores de impuestos, con estos pecadores? ¿Qué dijo Jesús? ¿Recuerdas en Mateo 9? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Yo pienso en otras parábolas de Jesús, como la parábola de la moneda perdida, la oveja perdida, del hijo perdido. Y al final de estas parábolas Jesús dice eso: les digo que asimismo se alegran los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Pienso también que aún en la cruz, ¿qué dijo Jesús sobre los que estaban matándolo? Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué Jesús repite eso tantas veces? La importancia de que Él es un salvador para los pecadores, el peor de lo peor. Tal vez porque es nuestra tendencia pensar que Dios solo ama a los buenos. Que Dios solo es un salvador para la gente buena. No que el Salvador es un salvador para todos. Qué buena noticia, ¿no? Qué buenas noticias que Jesús es un salvador para ti y para mí. Lo que sea tu pecado, lo que sean las leyes que has quebrantado, Jesús es tu salvador. Esta gracia es sorprendente, siempre es sorprendente, y lo tiene que repetir una y otra vez para revelar que su reino es distinto. Su reino es especial, es un reino de gracia. A veces en la vida hemos sido el primer hijo que ha dicho a Dios, no quiero. Sabes que eso ha pasado en tu vida, que has visto la palabra de Dios, lo que dice en su ley, en sus mandamientos, y has dicho, no, quiero hacer otra cosa. Tengo otras prioridades. Dios, no quiero hacer lo que tú quieres. ¿Qué dice Jesús? Que es importante arrepentirnos, ¿no? Como las prostitutas y los recaudadores de impuestos, podemos arrepentirnos y dejar atrás el no quiero del primer hijo. Pero también creo que hemos sido también el segundo hijo. Y de verdad, el más tiempo que has sido un cristiano, la tentación es más grande ser como el segundo hijo, como los fariseos. Eso es como pasa. En tu vida como un cristiano, Dios te cambia. Qué bonito es eso. A través de su palabra y el Espíritu Santo, Él te cambia. Cambia tu actitud, tus acciones, tus hábitos. Cambia tu perspectiva para amar lo que Dios ama, para odiar lo que Dios ama, para tratar más de seguir sus mandamientos. Qué bonito es eso cuando Dios cambia la vida de uno. Qué bonito que Dios ha cambiado tus vidas. Pero ¿qué puede pasar después de un rato? En vez de apreciar lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿qué empieza a pasar? Pienso, soy uno de los buenos. Miramos a nuestro alrededor, aún en esta iglesia o en nuestra comunidad, y pensamos, yo soy mejor. He tomado mejores decisiones, tengo mejores prioridades que ellos, soy más sabio. Y en vez de apreciar que Dios ha hecho eso en mi vida, lo pienso en algo que yo he hecho. Y menospreciamos a otras personas. Usamos nuestra posición como hijos de Dios para menospreciar a otros y decir, soy mejor.
O podría ser también como los fariseos que sabemos qué debemos hacer. Y lo hacemos, pero con motivos malos. Lo hacemos porque no queremos que otras personas piensen mal de nosotros. Porque tenemos miedo de cómo uno me va a percibir. Y sigo escuchando la ley de Dios, haciéndolo, pero no por amor a Dios, pero por amor a mí. Uso la religión, uso la palabra de Dios para usar a Dios, no para alabarlo, servirlo, sacrificar por Él, pero solo para mí. Jesús podía ver los motivos de los fariseos, como mirar por vidrio, claramente. Y Dios puede ver mis motivos y los tuyos también. Es bueno que estamos honestos. ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Cuáles son los motivos de mi corazón? ¿Tengo esta actitud de arrogancia que tenían los fariseos? ¿Tengo una actitud de solo hacerlo por mí mismo en vez de hacerlo por Dios? ¿Saben lo que me encanta en esta parábola? Que Jesús lo contó a los fariseos. No solo para menospreciar a los fariseos o para mostrar yo soy mejor que estos fariseos. ¿Por qué lo contó? Para avisarles. Porque amó aún a estos fariseos. Porque los amó y quería salvarles, quería llamarles al arrepentimiento también. Jesús los llamó al arrepentimiento y Jesús te llama también a arrepentirte de tus pecados grandes y tus pecados de arrogancia también. Jesús nos llama a arrepentirnos y ser honestos en vez de falsos. Yo sé que tratamos de organizar y arreglar todo en mi vida para que otras personas no puedan ver mis pecados y mis fracasos, pero es mejor estar honesto con Dios, genuino con Dios, sin excusas, pero admitiendo la verdad, lo malo y el pecado en mi vida. Y sabes que Jesús contó esta parábola a los fariseos el martes. Y unos días después dio su vida por ellos. Por los fariseos, por los recaudadores de impuestos, por las prostitutas. Dio su vida para ti también. Murió en la cruz para ti. ¿Sabes que hay un tercer hijo que escuchó a la voluntad de su padre y también lo hizo? Que vino a este mundo para vivir una vida perfecta y fue también a la cruz para ti y para mí. Este tercer hijo, el hijo perfecto, es Jesús, que murió por ti. Entonces, que seamos honestos, que seamos verdaderos con Dios. Y también que seamos honestos el uno con el otro. ¿Qué pasaría si fuéramos más honestos el uno con el otro sobre nuestros pecados? Imagínate, en un grupo de conexión, en un estudio bíblico, una persona confiesa: esto es el pecado con que estoy luchando. Pornografía, o enojo, o arrogancia, o lo que sea. Imagínate si había otra persona que fue tan compasivo, tan abierto para decir: yo lucho con eso también. Yo he arrepentido de eso muchas veces también. Y yo sé que necesito a Jesús para perdonarme y ayudarme con eso. Y quiero ayudarte a ver tu Salvador en medio de eso. Qué bonito sería eso, ¿no? Imagínate la iglesia que podríamos ser si fuéramos más honestos, más abiertos, sin tener prisa o preocupación
por cómo la gente me percibe o por mi reputación. Pero si podríamos ser más honestos, más genuinos el uno con el otro, ¿qué una persona en la calle vería de nosotros? ¿Qué pensaría de nuestra iglesia? Tal vez eso es un lugar para mí, donde yo puedo estar honesto también. No para que la gente nos admire, no, pero para que la gente vea a Jesús, su Salvador y el nuestro. Amén.